Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Mis amados hermanos, estamos estudiando un tema muy hermoso y el eslogan del mes nos dice Génesis en el principio. Y para esta fecha, 19 de abril del 2024, tenemos un estudio muy hermoso. Ya estamos en la 12ª semana. José, bisnieto de Abraham, escogido para que salvara la descendencia del pueblo de Dios y las grandes promesas del Dios y sucesos que llevan al pueblo de Dios a Egipto. Y el tema para este estudio es José encarcelado en Egipto, cómo se fortaleció más por medio de las bendiciones y las pruebas de la vida. Y tenemos el estudio de Génesis, capítulo 40, verso 1 al 23. No los vamos a leer, mis amados hermanos, porque vamos a entrar de una sola vez lo que es el desarrollo del tema. José se fortaleció más sirviendo y observando las necesidades, y Dios usó la prisión para enseñarle a ser más considerado y bondadoso con los desposeídos. No sabemos el tiempo que José usó en la cárcel, o sea, pasó en la cárcel. José se fortaleció más sirviendo y observando a los necesitados. Él aprendió a preocuparse y ser amable. Faraón encarceló a su jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Y José fue puesto a cargo de los sirvientes y ocuparse de sus necesidades. Cuando surgió la necesidad, se apreció en el rostro del copero y del panadero, y José mostraba una preocupación genuina. Número 2. José se fortaleció más sintiendo las necesidades espirituales de otros. Él aprendió a confiar cada vez más a Dios. Versos 8 y 13. José reconoció el poder de Dios, escuchando los sueños de los coperos. José suplió las necesidades del jefe de los coperos. 3. José se fortaleció más por medio de la humildad. Él aprendió a ayudar. Versos 14 y 15. José reveló una tierna humildad. Solicitó ayuda y suplicó su situación. José se fortaleció más por medio del coraje. Él aprendió a ser valiente, a decir la verdad. Versos 16 y 19. José escuchó el sueño del jefe de los panaderos. B. Suplió las necesidades del jefe de los panaderos. 5. José se fortaleció más por medio de la decepción. Él aprendió a perdonar y a esperar pacientemente por el tiempo de Dios. Faraón y su fiesta de cumpleaños. B. José fue olvidado. José fue encadenado al inicio cuando fue encarcelado, pero luego le asignaron tareas y responsabilidades en el manejo de la prisión, pero le tomó mucho tiempo para llegar a ese cargo. Mis amados hermanos, quiero que me acompañen a hacer una corta oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre, porque nos has guardado, nos has protegido y nos has dado salud, nos has dado el pan de cada día y muchas bendiciones, amado Padre. Gracias, Señor eterno. También te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante en este camino, Padre. También te pedimos el perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a caminar. Caminemos hacia adelante, Señor.
que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos al blanco, como dijo el apóstol Pablo. Ayúdanos, bendito Dios. Y en este momento, Padre, que invoco su santo nombre, le pido la dirección para este hermoso tema. Señor, que sea usted dirigiéndome, que sea usted dándonos la bendición y que al final todos salgamos edificados, Señor. Que aprendamos, Padre Santo, de todas las pruebas y circunstancias de la vida que sucedió en el pueblo, en ese hombre como fue José, que fue encarcelado, después que fue vendido, fue encarcelado por difamación de aquella mujer, Señor. Y de todas estas cosas nosotros aprendemos, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios. Sea usted dirigiéndonos, Padre. Bendícenos y ayúdanos, Padre Santo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos edificados en la palabra, a los oyentes y amigos, Señor. Que les deje el discernimiento de su palabra, que puedan entenderla, Señor eterno, para que ellos también salgan edificados, Señor. Gracias, Padre. Favores que le agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Miremos que cuánto tiempo llevaba José sufriendo en prisión. Se cree que haya sido muchos meses, después quizás años. Recordemos, hermanos, que José lo habían encadenado al principio cuando lo encarcelaron. Tiempos después de eso, le asignaron algunos deberes en la prisión, su trabajo arduo y su capacidad administrativa. Las notó y vio el alcaide, y así finalmente el alcaide puso a José a cargo de todos los otros prisioneros. Todo esto le tomó mucho tiempo, sin duda alguna. Él estuvo sufriendo en cadenas mucho tiempo. Potifar estaba a cargo de la prisión y era su esposa, que por la mentira, la culpa de ella, José fue puesto en la cárcel por la acusación. También había tardado mucho el alcaide en darse cuenta del trabajo arduo de José, para promoverlo por encima de los otros prisioneros, según se ha planteado. Probablemente José hubiera estado en prisión muchos meses, quizás hasta años. El sufrimiento y el dolor y el desaliento, cuando sus pies y su cuello estaban encadenados con grilletes y las cadenas le hubieran dado tarea en la prisión. Aún así estaba en prisión, una de las prisiones de la historia antigua, en un lugar muy horrible. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estaba José allí? No porque lo hubiera hecho mal, sino porque lo habían acusado falsamente y lo habían condenado a prisión. A veces, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué le suceden estas cosas a alguien que no se lo merece? A una persona humilde, trabajadora, decente, que anda en buenos caminos. ¿Y por qué le suceden estas cosas? El sufrimiento, el dolor. ¿Por qué Dios permitiría una cosa así? A veces tenemos que pasar pruebas para poder madurar. ¿Qué aprendemos de esto? José, ¿por qué José? Él necesitaba aprender a preocuparse de las personas a las que estaban sufriendo en la cárcel, y aprendió a ser amable con ellas. Faraón encarceló a su jefe de los coperos y a su jefe de los panaderos, versos 1 y 3. El jefe de los coperos era quien llevaba la copa del rey, la persona que estaba a cargo de los viñedos y vino del rey, de su deber. No solo era supervisar el manejo del vino del rey, sino
servir personalmente al rey, incluso probar el vino para asegurarse que no estuviera envenenado. Esto era lo que hacía el copero. Imaginemos si ese vino hubiera tenido veneno, quien hubiera muerto primero hubiera sido el copero. Por eso era la preocupación, el trabajo arduo que hacían estas personas. Probaban los alimentos antes de dárselos a su majestad. Y el jefe de los panaderos estaba a cargo de los alimentos del rey. Ambos hombres eran funcionarios, jefes de sus áreas, estaban por encima de todos los coperos y panaderos del palacio de Faraón. ¿Por qué fueron encarcelados? Verso 2. Las escrituras no dicen cuál fue la causa del encarcelamiento de ellos. Sin embargo, algo sucedió. Nos dan una idea clara de por qué Faraón estaba tan enojado con ellos. Probablemente se hubiera encontrado una cantidad de veneno en el palacio de Faraón. Se desconoce exactamente de dónde había salido y quién era el responsable, pero las dos personas más probables habían sido el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que fueron arrestados y encarcelados hasta que se llegara a cabo una investigación. Si sabemos que luego fue ejecutado el jefe de los panaderos, de ahí que probablemente se haya cometido el delito capital, según lo planteado. Se desconoce cuál fue exactamente el delito, pero su profesión y la ejecución del panadero, se sugiere que el panadero o algún siervo a su disposición estaba planeando envenenar a Faraón. Cualquiera que sea el caso, ellos fueron puestos en la misma prisión política donde se encontraba José. Versos 2 y 3. José fue puesto a cargo del copero y el panadero se le asignó la tarea de servirlos y preocuparse por sus necesidades. Versos 4. También que estuviera en prisión por largo tiempo. Luego una noche ambos tuvieron un sueño. Porque se habían enterado por los rumores que habían concluido la investigación del envenenamiento de Faraón. Había estado pendientes de la investigación. Cualquiera que haya sido la causa terrenal, Dios estaba detrás de los sueños. Sabemos esto porque serían sus sueños los que Dios más tarde usaría para hacer que liberaran a José de la prisión. Además, el mero hecho de que ambos hombres tuvieran un sueño la misma noche, un sueño que se haría realidad, apunta a Dios motivando los sueños en sus mentes. Esto, claro está, no quiere decir, amados hermanos, que todos los sueños son presagios de sucesos futuros, que todos los sueños tienen un significado y son útiles en la vida, que todos los sueños son reflejos de algún deseo subconsciente o de alguna buena o mala experiencia, que Dios o algún poder sobrenatural está siempre detrás de los sueños. Hay muchas personas que sueñan con que se van a ganar un premio, otros sueñan que se les va a morir un familiar o que van a tener un accidente, porque están pasando alguna crisis, o a veces les salen los sueños y creen en sueños. Otros sueñan que les van a asesinar un familiar.
y están obsesionados con los sueños, pero lo cierto es que los sueños no son reales. Algunos dicen es que se acostó lleno, otros dicen que se acostó con hambre, está ansiosa, con preocupaciones, y también que va a tener malos sueños. Si está preocupado, va a tener malos sueños. Dios usando sueños en la vida de las personas, pero no con frecuencia. Por lo tanto, los creyentes no debemos estar buscando sueños de Dios, ni estar tratando de hallar guía y fuerza en sus sueños. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe y nos fortalezca. Ellos son nuestra guía, no los sueños ni ninguna otra cosa. De hecho, el creyente no necesita ninguna otra guía ni fuerza que le dé el Espíritu de Dios y su palabra. ¿Qué más podríamos desear o necesitar que al propio Dios y su palabra? Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. A la mañana próxima, cuando José entró en su celda, él notó una necesidad plasmada en sus rostros. Ambos estaban tristes y algo desalentados. Verso 6. José mostró preocupación por ellos. Él les preguntó por qué estaban tristes y desalentados. Romanos 15:1 nos dice así: que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. José vio la necesidad, la angustia que estaban pasando estos hombres, y José se conmovió al ver la tristeza que les sobrecogía a ellos. La preocupación y la bondad de José. Él estaba a cargo de estos dos funcionarios de la corte, a cargo de servirles y ocuparse de ellos. Recordemos, mis amados hermanos, de sus propias circunstancias, encarcelados por un delito que nunca cometió y con grilletes puestos y por mucho tiempo. Él podía haber sido una persona grosera, quejándose, enojado con el mundo, culpando a Dios por su desgracia. Él podía haber rechazado e ignorado a estos dos funcionarios egipcios, porque ellos pertenecían al mismo pueblo que lo habían esclavizado y encarcelado. Él podía haber sentido un odio enorme por ellos, pero José no era así. Dios le había mostrado misericordia y lo había salvado, y José estaba confiando en que Dios lo ayudaría y fortalecería. Ahora, por medio de sus experiencias en prisión, además José era un seguidor del Dios vivo y verdadero. Por eso se le ordenó cuidar de las personas y ser amables con ellas. Hebreos 13:3 nos dice: acordado de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratadores, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. José estaba obligado a cuidar y a mostrarles exactamente lo que Dios quería que él aprendiera: a ser amable, a preocuparse incluso en las peores circunstancias, por más severas que fueran. Miremos que nos dice Hechos 20:35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, no importa cuán malas sean nuestras circunstancias, nuestro Dios
quiere que aprendamos de ellas. Él quiere que aprendamos a cuidar de otros y que seamos amables con ellos. Y aunque estemos sufriendo y nos sintamos heridos, debemos preocuparnos por otros que están pasando pruebas difíciles. A veces nosotros estamos pasando por una enfermedad, por un problema grande, pero vemos al otro que lo tenemos al lado que está sufriendo, está pasando pruebas más grandes que las de nosotros. Entonces ahí debemos de aprender que debemos de tener esa confianza en nuestro Dios. Por esas pruebas tan difíciles, los que tienen familias en las cárceles o enfermedades que para nosotros son imposibles de curarse, y aunque estemos sufriendo y estemos atravesando las pruebas de la vida. Y José está atravesando pruebas difíciles, pero él tenía la confianza en nuestro Dios. Y esa debe ser nuestra confianza en nuestro Dios. Y aunque estemos atravesando pruebas tan difíciles que para Dios son posibles, la religión pura sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, dice Santiago 1:27. Dios nos ha puesto a servir al necesitado, no importa cómo estemos, solo la confianza en nuestro Dios. Ser sensibles espiritualmente, confiar en nuestro Dios. Génesis 48:13. José se fortalecía cada día, se fortaleció más al sentir las necesidades espirituales de otros. Dios usó la experiencia de su prisión de José para enseñarle a confiar cada vez más en nuestro Dios. Los egipcios creían en el poder de los sueños, de la misma manera que muchas personas lo han creído a lo largo de la historia, incluso en la actualidad. Ellos creían que los sueños, que eran presagios, señales y profecías de cosas venideras. El copero jefe y el panadero jefe no podían dilucidar lo que significaban los sueños. Y esto fue lo que le dijeron a José. Habían soñado durante la noche, pero no tenían un intérprete que les explicara el significado de ellos. Aquí es donde José reconoce el poder de Dios, verso 8. Él declaró que Dios sabía lo que significaban los sueños. El testimonio del Señor que da José aquí, pero incluso más que eso, la confianza absoluta de José en Dios, tanto en el conocimiento de Dios como en el uso que Dios hacía de él. José sencillamente confiaba en que Dios lo usara como su siervo y le revelara el significado a él. Él nos aseguró tener personalmente poder para interpretar los sueños. Él declaró enfáticamente que el propio Dios, Él es el intérprete. Su confianza estaba puesta en Dios, en que Dios le mostraría el significado de los sueños. José escuchó el sueño del jefe de los coperos, versos 9-11. El sueño era el siguiente. Número 1, él vio una vid frente a él, verso 9. 2, la vid tenía 3 sarmientos, verso 10a. 3, los sarmientos brotaban y florecían y daban uvas maduras, verso 10b. 4, de inmediato él sostenía la copa de Faraón en su mano, verso 11. 5, él tomaba las uvas y las exprimía en la copa y le entregaba la copa a Faraón, verso 11. Probablemente el copero entendiera que el sueño significaba que algún día él serviría nuevamente a Faraón.
porque él sabía que era inocente de tratar de envenenar a su majestad. Pero al parecer los 3 sarmientos lo intrigaban y era una parte significativa del sueño. José suplió las necesidades del jefe de los coperos. Él le interpretó el sueño, versos 12 y 13. Los 3 sarmientos representaban 3 días, y esto significaba que sería restaurado como copero de Faraón en 3 días. Versos 13. El objetivo principal que se debe tener en cuenta en todo esto es la confianza absoluta de José en Dios. Él confiaba totalmente en Dios para la interpretación del sueño. Dios estaba usando la experiencia de la prisión de José para enseñarlo a confiar cada vez más en Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. A confiar en Dios sin importar dónde estuvieran, incluso en las peores circunstancias. Lo que Dios quiere que aprendamos por encima de todo es a confiar en Él. Cuando nos azotan las pruebas y el sufrimiento severo, debemos recurrir a Dios y confiar en Él. Esto es lo que Él quiere, ayudarnos y a fortalecernos, permitirnos seguir adelante en la vida. Dios quiere que tomemos nuestras circunstancias y la usemos a bien. Él quiere que aprendamos de las cosas malas que nos sucedan, que aprendamos a confiar en Él cada vez más. Y Salmos 31:19 nos dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Salmos 32:10. Versos 14 y 15. La humildad a José se le fortaleció más por medio de la humildad. Dios usó su experiencia de la prisión para enseñarle la importancia de ser humilde y tierna y de pedir ayuda. Ahora José reveló una humildad tierna y le pidió ayuda al copero, versos 14. José le pidió al copero que lo recordara, que mostrara misericordia, que lo mencionara delante del faraón y le pidiera a faraón que lo liberara de la prisión. Luego José le explicó su inocencia, versos 15. Él lo había raptado por la fuerza de su propio pueblo, que él no era culpable de espionaje político ni de subversión en Egipto. Lo que debe tener en cuenta es la humildad de José, su espíritu tierno y suave. En épocas anteriores él había tenido en su corazón un orgullo arrogante, presunción, altanería y altivez arraigada. Él era un hombre típicamente masculino, opuesto, fornido y dotado de una capacidad inusual administrativa y de gestión. Génesis 39:6. Al parecer su padre había reconocido esto porque él había favorecido a José más que a sus hermanos. Lo había favorecido tanto que había terminado consintiéndolo, mimándolo y malcriándolo. Y al parecer, por la capacidad evidente de gestión,
de José, Jacob lo había responsabilizado de sus hermanos, a pesar de su corta edad. Génesis 37, 1 al 4. Él había sido demasiado joven para manejar la gran responsabilidad que su padre le había impuesto y había sido demasiado joven para saber que a tanto favoritismo se le tenía que poner fin. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16, 19 y Proverbios 22, 4 nos dice: riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Vemos la magnitud de la arrogancia de José. Se puede ver cuando él, con tanto entusiasmo y disposición, les contó los sueños que apuntaban a que él se convertiría en gobernante incluso de su propia familia. Génesis 37, 5 al 11. Dios tenía que humillar el corazón de José y moldear su carácter. Esto era lo que estaba sucediendo durante estos años de esclavitud y de encarcelamiento. En estos dos versos se ven grandes pasos agigantados en la humildad y el crecimiento espiritual. Versos 14 y 15. José reveló una humildad tierna y suave, una dependencia de la misericordia, de la memoria del copero. Las palabras: acuérdate de mí, usa conmigo de misericordia, te ruego, haz memoria de mí, sácame de esta casa. Estas palabras en una oración suenan como un desaliento de espíritu delante de Dios. Isaías 57, 15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto está diciendo Miqueas, capítulo 18, versos 4. La humildad constituye una necesidad absoluta en la vida. Nadie será usado por Dios a menos que tenga un verdadero espíritu de humildad. Esto nos dice algo de las pruebas y de las malas circunstancias que nos sobrevienen. Debemos usarlas para aprender. La humildad, estamos tan sujetos a los errores, a los fracasos, al pecado, al olvido, la enfermedad, los padecimientos, los accidentes, la muerte y todos los defectos. Como cualquier otra persona, no tenemos razón alguna para andar con un espíritu de arrogancia, orgullo, altanería, ni de altivez, ni uno solo de nosotros es mejor que ninguna persona. No importa quiénes sean. Por ende, cuando las pruebas y las malas circunstancias nos sobrevienen, debemos usarlas para aprender la humildad. Debemos dejar que nos enseñen la humildad, no que nos derroten ni nos humillen. Tan solo somos una persona entre un mundo
de personas que se enfrentan a tiempos en que todos necesitamos la ayuda de Dios y de cada uno. En tales momentos debemos ser bastante humildes como para pedir ayuda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, 3 y 4. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Coraje y osadía. José se le fortaleció más por medio del coraje. Dios usó su experiencia de la prisión para enseñarle a decir la verdad. Cuando el jefe de los panaderos oyó la buena fama o la buena noticia del sueño del copero, con ansias deseaba que se le interpretara también el suyo o su sueño. Número 1. José escuchó el sueño del jefe de los panaderos, verso 16. El sueño era el siguiente. 1. Él vio 3 canastillos sobre su cabeza, verso 16. 2. El canastillo más alto estaba lleno de todo tipo de manjares para el faraón, verso 17. 3. Pero mientras llevaba los manjares donde faraón, las aves se las comían, verso 17. El hecho de que el jefe de los panaderos estuviera ansioso por oír el significado de su sueño probablemente signifique que él no estaba planeando personalmente envenenar a Faraón. Más bien era muy probable que la parte culpable fuera uno de los siervos, de quien él era responsable. José suplicó la necesidad del jefe de los panaderos. Él le interpretó el sueño. Lo interpretó valientemente. Versos 18 y 19. Los 3 canastillos representaban 3 días. Y los canastillos sobre su cabeza significaban que dentro de 3 días Faraón iba a decapitarlo, a colgarlo, su cuerpo, de un árbol. Luego las aves vendrían y comerían su carne. Qué tristeza ha de haber sentido José decirle esto a este hombre, que en 3 días iba a morir decapitado. José fue muy valiente para comunicarle esto como compañero de celdas y que se había convertido en amigo. Fue doloroso decirle lo que le iba a suceder. José se preocupaba por él. Qué cosa más difícil decirle una verdad, que en 3 días iba a morir, y José demostró coraje para decir la verdad. Y a veces se nos hace duro decirle a alguien una verdad tan dura, y a veces mentimos o matizamos la mentira para que no sea tan doloroso. Recuerdo que a una hermana le mataron un hijo, ella no lo sabía, y el mismo hermano me buscó a mí para que yo le dijera la verdad a ella. Y yo solo le dije: hermana, su hijo tuvo un accidente. Yo no le dije que lo mataron, solo le dije: su hijo tuvo un accidente. Y ella terminó la frase y me dice: y murió, me dice. Entonces tuve que decirle que sí, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas, él murió. Pero es tan duro decirle la verdad a alguien. Y aunque duela, hay que decirla. A veces hay que buscar la forma en cómo decirle a alguien. No decirle de una sola vez, porque por ahí la persona padece del corazón o padece de algo, puede también tener un infarto. Y es por eso que debemos de buscar la forma, la manera de cómo decirle la verdad
de un accidente, de una muerte, de una enfermedad terminal a la persona. Aunque nos duela tanto. Y hubiera sido fácil inventar un final menos duro, o al menos suavizar el significado, pero José no podía, porque él era un seguidor del verdadero Dios. Y es por eso que no podemos mentir, porque nos consideramos hijos del Dios verdadero. Y Dios manda a su pueblo a ser valientes y fieles, a ser fieles a Dios. José tenía que ser valiente, él tenía que obrar con verdad ante un trágico y serio problema. Ser valientes, siempre debemos enfrentar las circunstancias de la vida con valor. Con frecuencias nos enfrentamos a las circunstancias que nos exigen dar malas noticias. Por ejemplo, la muerte o una enfermedad terminal o de un trágico accidente. En tales momentos debemos ser valientes y fieles. No debemos engañar a las personas y hacer que vivan con esperanzas falsas o en un mundo falso. Debemos ser valientes y ayudarlos a poner su esperanza y confianza en Dios. Debemos ayudarlos a centrarse en Él y en la esperanza gloriosa de la vida eterna que Él promete a todos los que creen en Él y confían verdaderamente en Él. Nunca debemos dejar que las circunstancias nos derroten. Debemos vencer a las circunstancias, vencerlas, haciéndole frente con gran valor y fidelidad. Su palabra nos dice: esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Y en Salmos 27:3 nos dice: y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Debemos decir la verdad, nunca mentir ante las circunstancias malas. Su palabra nos dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. La mentira siempre tiene pies cortos. La mentira solo es un instante, un momento, y luego se sabe la verdad. Proverbios 12:19. No mintáis los unos con los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:9. Perdón y paciencia. José se fortaleció más por medio de la decepción. Dios usó su experiencia de la prisión para enseñarles a perdonar y esperar pacientemente por el tiempo de Dios. Los sueños se hicieron realidad, tal como lo dijo José. Faraón tuvo una fiesta de cumpleaños, verso 20. El jefe de los coperos fue restaurado a su posición anterior. El jefe de los panaderos fue colgado, verso 22. En un elemento trágico, el jefe de los coperos se olvidó de José, verso 23. Él no cumplió su promesa porque fue la emoción de ser liberado y luego la prisión de los deberes que hizo olvidar. O creyó que José no era tan importante como para apelar por él. Su caso ante Faraón, después de todo, José solo era un esclavo. O temía tanto al Faraón que no quería arriesgar su trabajo. El caso es que se olvidó de José. Y aun que José tenía esperanzas, pero fue olvidado. Fue muy grande su dejeción, el derecho de estar decepcionado de ellos.
y sin duda lo estaba, pero Dios iba a tomar su dirección y le iba a enseñar dos grandes lecciones: perdonar a otros, esperar pacientemente en Dios y por su tiempo, en el propio tiempo de Dios. Él nos salva y nos libera, y Él nos fortalece y nos ayuda. Marcos 11:25 nos dice: Padre que estás en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y Lucas nos dice 11:4: y perdónanos nuestros pecados, porque también vosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. José fue acusado, fue maltratado, abusaron de él las personas más cercanas, pero él nunca se quejó. Él estaba aprendiendo una lección: a perdonar y a esperar pacientemente por el Señor. Debemos aprender a perdonar cuando los amigos y los seres queridos nos olvidan y nos maltratan. No debemos darle cabida al mal, por eso debemos siempre que podamos evitar que nos hagan daño, pero también debemos perdonar. Dios quiere que tomemos nuestro maltrato y aprendamos a perdonar, así como Él nos perdona por los demás errores, y Él espera que perdonemos. Su palabra nos dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. José nunca pronunció queja alguna, ni reveló amargura contra nadie, ni siquiera hacia los que lo maltrataban, provocándole tanto sufrimiento. Hasta donde conocemos, José nunca se defendió de las acusaciones de agresión de la esposa de Potifar. Él nunca le habló a Potifar de la conducta de su esposa. Él mantuvo el honor de ella y no habló. Génesis 39:16. No diga: yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. Proverbios 20:22. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. En este estudio hemos aprendido a perdonar y esperar pacientemente. Dios prepara al creyente ser preparado por medio de las pruebas y las circunstancias, y por medio de las bendiciones en la vida. Y también tendremos pruebas. En este tema y las experiencias de José muestran cómo Dios prepara al creyente, pero que sea la persona que debe ser y para que haga la obra para la que ha sido llamada. Un creyente verdadero tiene que estar preparado para llevar una vida plena y para hacer su obra en la tierra. Con nuestra paciencia ganaremos vuestras almas. Lucas 21:19. Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Hebreos 10:36. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, y que tengan un feliz día, amparados en la misericordia y en el amor de nuestro Dios.